Buenos días, maestro. Mi nombre es John Richard Alarcón Chuxuta, estudiante de la Universidad Fabiola Salazar Tejía de Bagua, de la carrera de Ingeniería Civil en el cuarto ciclo. Hoy día, en este video, voy a explicar sobre la teoría ondulatoria y la teoría crepuscular del tema de óptica. Entonces, mi objetivo frente a este video que estoy realizando es identificar la importancia y también reconocer la teoría crepuscular y la teoría ondulatoria a través de experimentos, y también asemejarlo a la relación de nuestra vida diaria conforme los avances de la ciencia y la tecnología. En resumen, si es que hablamos un poco de óptica, la óptica viene a ser una rama de la física que es estudiada de la luz y los fenómenos derivados sobre los efectos luminosos que éste produce. Para el estudio de la óptica es muy necesario dividirla en óptica geométrica, en óptica física, en óptica eléctrica, óptica oscular, las cuales buscan explicar los diferentes fenómenos que éste produce a través de la luz, como son las reflexiones, refracción, dilatación y entre otros, que las cuales presentan los efectos luminosos. Ahora, si es que nos ponemos a hablar sobre la luz, primero tendríamos que ir frente a su naturaleza. En los inicios de los años, el hombre siempre ha mostrado los intereses por descubrir y también explicar los momentos y los comportamientos sobre la luz. A tratar de explicar esta naturaleza a través de la vista humana, tenemos que la capacidad del ser humano al ver las cosas es un inicio intérprete. Al inicio de los años, la luz solo ha sido interpretada como lo opuesto de la oscuridad. Pitágoras propuso sobre una teoría sobre donde señalaba que los cuerpos luminosos, en este caso el Sol, emitía partículas las cuales colocaban y rebotaban sobre los objetos. Estas partículas llegaban al ojo humano, el cual podíamos producir esa sensación y nos podría hacer ver cualquier objeto. Continuando con la exposición, ahora voy a explicar sobre la teoría corpuscular. Esta teoría, la teoría corpuscular es la teoría en la que fue propuesta por Isaac Newton, quien señalaba que la luz está conformada por partículas o también por corpúsculos. Porque estos eran producidos a través de cuerpos luminosos. En este caso la fuente luminosa sería el Sol, en que estas partículas, al chocar con la vista humana, reflejarían a una cierta distancia una imagen, y esta imagen sería el objeto que nosotros podemos ver. Puede ser un lápiz. Continuando, la teoría corpuscular está dividida en 5 grandes puntos, como es la emisión, transmisión, reflexión y el color. En la emisión son los rayos de luz que son emitidos hacia el planeta. Estos rayos pueden ser el sol, el fuego o el rayo. En la transmisión es el lugar de donde la transmisión. Vendría a ser los rayos de luz que son emitidos frente a una fuente. En este caso sería el rayo de luz que está emitido del sol hacia el planeta a través del viento, del agua o el cristal. En refracción vendría a ser el eje de horizonte, donde choca y va dirigido a otro punto, donde un rayo de luz emitido a un vidrio choca en un punto, entonces este refleja hacia otro punto. En la refracción es un punto muy importante, donde a través también como un eje de rayo solar puede ingresar hacia una superficie líquida. Al llegar a un punto de la superficie, se dobla hacia la parte de abajo, y esto hace de que dé una deformación. Un objeto frente a un líquido emitido por un rayo de luz tenga una deformación. Esto lo podemos explicar mediante este experimento, poniendo por ejemplo un vaso de agua
Ahora con el rayo de luz que está emitido por el sol y vemos que este ingresa hacia el agua y la superficie, y al estar un objeto, este vendría a deformar, vendría a hacerse más ancho, tendría una deformación. Sería el grosor de la intensidad. En otro caso, el color. El color está dirigido hacia el experimento de Newton, que fue a través de un prisma. Muchos se preguntan si el color viene de la luz que emite o si no de los objetos. Bueno, Newton hizo un experimento en un prisma donde la luz ingresaba por el prisma y se distinguían en varias fuentes de colores como son el arco iris. Entonces esto nos dio a concluir que el color viene de la luz, no de los objetos. Ahora vamos a explicar los 5 puntos en que Isaac Newton reflejaba la emisión, la transmisión, la reflexión y la fracción en un solo lugar. La emisión producida por el Sol estaba dirigido por partículas, o también conocida como corpúsculos o rayos de luz, en los cuales estos eran dirigidos hacia la Tierra. En lo que es transmisión, podríamos decir que Isaac Newton dijo que estas partículas, al ir tan rápidos, estos eran tan sensibles al centro gravitacional de la Tierra, lo que se puede decir que eran atraídos por la gravedad. Estas partículas podían ir tan rápido que no podían ir en una dirección concurrente a la Tierra o visibles para el ojo humano. Las partículas viajaban en línea recta hacia el centro de la Tierra, con una velocidad que no podemos ver. En lo que es la refracción, pues es la entrada de una partícula en un centro líquido, un centro más denso, podría ser, en este caso sería el agua, y donde acá es el aire. Al entrar esta partícula en una condensación densa o líquida, esta vendría a tomar más velocidad y también a tener otro fondo de ida, otra dirección. Podría direccionarse en cualquiera de los puntos izquierdos como también derechos. En lo que es los colores, Isaac Newton hizo un experimento con un prisma, frente a que cuando el prisma venía la refracción de la luz, el prisma reflejaba bastantes colores, como son los colores del arco iris: rojo, amarillo, blanco, morado, pero hubo uno en particular el cual no fue tan escandescente, puede ser el rojo. El rojo es un color el cual no es muy escandescente, pero en cambio el color morado fue uno de los colores donde más se tuvo la condensación de luz. Otro caso muy particular fue que cuando estuve investigando un experimento muy amplio, fue en que se hizo un experimento donde se reflejaban colores. Había un papel donde teníamos color negro, color rojo y color morado. El color negro en sí, cuando se puso el rayo solar en el color rojo, escandereció, formó una capa de candela en tan solo un minuto. El color morado formó una capa de candela en tan solo medio minuto, pero el color negro formó una capa de candela en tan solo 10 segundos. Esto nos quiere dar a entender que si en un día caluroso tú sales con ropa negra, obviamente que te vas a refundir de calor. Por eso es recomendable salir con ropas que no sean de color negro. Para continuar y explicar sobre el experimento sobre la luz en la teoría corpuscular, se hizo también otro experimento llamado el experimento de Fourcade, en el cual estaba dirigido a calcular la velocidad de la luz en cualquier espacio. Este consistía en una linterna y dos espejos de vidrios colocados a una cierta distancia, donde la emisora de luz, vendría a ser en este caso un foco o una lámpara, botaba una partícula de luz el cual estaba dirigido hacia el primer espejo. En este espejo la partícula de luz rebotaba hacia el otro espejo
como estaban a una cierta distancia y colocados entre sí, esta partícula hacía, como se dice, la refracción, el cual se reflejaba en el otro espejo. Había un rebote, y al rebotar del primer espejo hacia el segundo expulsaba la partícula y lo dirigía a una misma dirección, el cual llegaba hacia el mismo punto donde se tenía la emisora de luz. Pero esto cambiaba gravitacionalmente cuando este espejo se giraba en un punto a una cierta velocidad, se giraba en ese mismo punto a una cierta velocidad con un ángulo concurrente o visto. La emisora de luz, donde se tenía que la emisora de luz esta vez botaba la partícula en la dirección del primer espejo, esta partícula subía hacia el segundo espejo, rebotaba la misma partícula en el segundo espejo, pero esta ya no dirigía hacia el mismo punto de emisión, sino en otro caso tomaba otra medida. Esta partícula tomaba otra medida, formando en este caso un ángulo de inclinación. Teniendo en cuenta este ángulo de inclinación, se pudo así calcular la velocidad de la luz, el cual tenemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Así, este experimento se pudo realizar en otros hechos, donde Volcan hizo esta transmisión, pero en este caso en un tubo de agua, en un tubo condensado de agua, donde dijo lo siguiente, que la luz tiene a traer más velocidad cuando está condensada en agua, que la luz es más rápida dentro del agua que en el aire. Ahora vamos con la teoría ondulatoria. La teoría ondulatoria fue propuesta por Christian Kungler, quien señalaba que la luz tenía características como similares al sonido. Esto lo conllevó a considerar que la luz se transforma por medio de ondas que se viaja a través del espacio. Pero ahora tenemos que saber qué es una onda. La onda es la perturbación de una propiedad en el espacio que se propaga a través de una transferencia, una transferencia de energía, la cual no proporciona materia. Como podemos saber, un claro ejemplo es cuando lanzamos una piedra hacia un río o un charco de agua. El agua formaría una onda, porque las partículas del agua absorberían la fuerza de la piedra y así generarían una onda iniciada desde el centro hacia afuera. Pero estas partículas no se mueven en forma transversal, no se mueven en forma longitudinal, sino que en forma transversal, de arriba hacia abajo, no del centro hacia afuera. Acá podemos ver que el agua se mueve de forma transversal, de arriba hacia abajo. Las partículas tienen un movimiento transversal. En cambio, cuando hablamos sobre el sonido es un centro de compresión y expansión que se tiene sobre el aire hacia afuera. El sonido comprime el aire y lo expande hacia afuera, pero no en forma transversal, sino en forma longitudinal, donde las partículas van en una sola dirección y en línea recta hacia adelante. Muchas gracias. Ahora voy a presentar un experimento que he hecho sobre teoría ondulatoria, donde nos muestra que la fuerza comprimida entre un objeto y otro objeto, cuando son similares, pueden tener un mismo equilibrio en proporción a la gravedad. Ahora, en este caso el experimento funciona con una vela. Los materiales son una vela, una aguja, dos vasos medidos a un cierto tamaño, del mismo tamaño, y un encendedor. El experimento consiste en que la aguja se tiene que pasar por en medio de la vela para que así podamos montarla entre los dos vasos. Si es que podemos apreciar,
un lado de la vela está remigida, hacia la parte de abajo, no está en forma estática, como podríamos decir, o se puede poner en medio. Una parte pesa más que la otra, pero si es que comprimimos esta vela con luz solar, o sea, una partícula de energía, esta tendría que tener esta función. La vela quedaría estática y comprimida a una cierta distancia, a pesar de que la gravedad lo expulsa a tener un lado más que el otro. Le expulsa a que esté de forma horizontal y no de forma vertical, en equilibrio. Así la luz solar vendría a ser un gran factor para que esté en una zona horizontal. Pero si es que apagamos un solo lado, esta vendría a reclinarse y no tendría un equilibrio constante o permanente. Y si apagamos el otro lado, este tendría una forma vertical y ya no horizontal. Muchas gracias, maestros. Esta ha sido toda mi presentación frente a los experimentos de óptica.